Kaixo eta ongi etorri a los podcasts de BBK Topa Eskola. Somos Intergeneracionalidad, y este es un proyecto impulsado por BBK Fundazioa con el objetivo de fomentar y fortalecer las relaciones intergeneracionales en Vizcaya. Esta línea de trabajo, co-desarrollada con vosotras, las entidades, busca facilitar la puesta en marcha de prácticas intergeneracionales significativas que fortalezcan la cohesión social, la innovación y el desarrollo equitativo y sostenible de todas las personas. Hoy compartimos un caso práctico inspirador, que nos permitirá aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de mejorar nuestras propias prácticas. BBK Topa, belaunaldiak konektatzen. Hola, ¿qué tal estás? Este Hola. es el podcast de BBK Topa Escola, un espacio que te ofrece herramientas y recursos prácticos para aprender sobre intergeneracionalidad en Vizcaya. Os damos la bienvenida Machalen Akasuso y Eleonora Barone, de Mimo, consultora de innovación intergeneracional. Y hoy nos acompaña Idoia Ortiz de Barrón, trabajadora social en Colisée Barrica. Hola Idoia, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, aquí estamos. Y también nos acompaña Lorea Lopategui, educadora social en Colisée Quiriquiño. Para empezar, Idoia, nos gustaría que nos contaras un poco qué es un grupo Colisée, qué son los centros de Barrica y de Quiriquiño. Cuéntanos un poco. El Grupo Colisée es un grupo que gestiona residencias en España, Portugal, Francia, Italia, bueno, en varios sitios de Europa. Y nosotros, Colisée Barrica y Quiriquiño, pues llevamos hermandados mucho tiempo y preocupados por la inclusión social de nuestros residentes, ¿no? De evitar el aislamiento de las personas que viven en nuestros centros. Y bueno, pues en ello estamos con las relaciones intergeneracionales, pues con diferentes herramientas intentamos pues eso que se incluyan en la sociedad. ¿Nos quieres contar el proyecto de lo que nos vas a hablar? Sí, el proyecto del que os quería hablar pues es un proyecto intergeneracional en el que incluimos a muchas personas de Vizcaya, muchas asociaciones que nos hemos aliado preocupados pues, por el problema de aislamiento de los centros en general, no solo los centros de mayores, ya sea centros de discapacidad física, intelectual, de mayores, e intentamos buscar actividades o formas en las que las personas se puedan relacionar y puedan compartir y puedan aprender. Y de la misma manera, pues intentar también que los más pequeños, educarles en valores y que puedan ver un poquito qué es una dependencia y cómo podemos compartir cosas con las personas que tienen una dependencia y ser un poquito más empáticos, ¿no? Para hacer una sociedad más inclusiva. Me gustaría preguntarte en ese punto, digamos, hay una parte que has mencionado, vuestros centros, ¿no? Donde las personas mayores, si lo entiendo bien, tienen cierto grado de dependencia. Efectivamente. Entonces, y has mencionado que quieres o queréis aliaros, digamos, con entidades de la comunidad, del barrio, otras entidades, para exactamente, digamos, para que las personas entren, queremos crear una red en la que tanto otras personas entren en nuestros centros y evitar ese estigma que tienen los centros de mayores para que se vea que la vida aquí es activa, es divertida, nos formamos, nuestros residentes también se forman y hacen cosas diferentes y a la vez que nosotros podamos salir a la sociedad y aportar todo lo que los mayores pueden aportar a la sociedad todavía, que son muchas cosas porque tienen mucha experiencia, tienen unos valores muy inculcados y creemos que los pueden enseñar a otros colectivos. ¿Y en qué fase estáis del proyecto? ¿Estáis como con una intención de llevar a cabo actividades? ¿Ya habéis empezado con algunas? ¿En qué fase estáis? Ya llevamos a cabo muchas actividades. Este proyecto comenzó como en el año 2016 aproximadamente y hemos creado ya una red bastante potente de centros que estamos trabajando en esto. Pero siempre hay que abrirse más, ¿no? Y entonces nuestro objetivo ahora sobre todo es crear más alianzas y aprender de otros centros para poder ampliar nuestra visión, ¿no? De cómo mejorar la intergeneracionalidad en nuestros centros.
¿De qué forma habéis identificado, digamos, cuáles son los objetivos o los retos o los contenidos de las actividades que hacéis o qué tipo de actividades hacéis? O sea, dos preguntas diferentes, eso es. Los objetivos se marcan también en base al colectivo con el que vas a trabajar, porque claro, no es lo mismo trabajar con niños de primaria que trabajar con chavales de la ESO, trabajar con personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, lo que solemos hacer es juntarnos con los centros con los que trabajamos y a principios de curso, normalmente en septiembre, solemos hacer como un proyecto anual en el que marcamos unos objetivos con cada centro que vamos a trabajar. Muchos de ellos son comunes porque muchas actividades las realizamos con diferentes asociaciones todos juntos, pero muchos otros igual no. Pues por ejemplo, con niños el objetivo suele ser formar en valores, la empatía, que vean al mayor como una persona capaz, ¿no? Pero con discapacidad pues quizás sea más diversión, salir, compartir, depende. Bueno, en la ciudad y en lo rural los hándicaps que nos encontramos son muy diferentes. Por ejemplo, Lorea está en un centro, en el centro de Santutxu, que está muy céntrico y tiene muy buenas comunicaciones, pero tiene el problema del espacio, cosa que no tenemos nosotros, que nosotros es al revés. Tenemos mucho problema con el transporte, los medios de comunicación, porque para movernos es muy complicado. Sin embargo, tenemos unos espacios muy abiertos, muy grandes. El centro tiene salones muy grandes en el que entran muchas personas y eso nos facilita también que otras asociaciones puedan venir a trabajar con nosotros aquí y puedan hacer actividades aquí. Cada centro tiene su beneficio y su hándicap. A mí me gustaría conocer, porque estoy escuchando que hacéis estas colaboraciones con otros agentes y cómo conectáis, por ejemplo, con la gente del barrio que no llega a vosotros por medio de una asociación. Yo tendría posibilidad de, por ejemplo, si viviera en el barrio en Santutxu, ¿tendría posibilidad yo de participar en este proyecto de alguna manera o siempre llegáis al público a través de otras asociaciones? La mayoría de las veces se conecta a través de otras asociaciones, pero sí es verdad que como se trabaja con las asociaciones cercanas también, sobre todo las cercanas al centro en el que nos refiramos, pues es muy fácil que el boca a boca también haga que puedan participar en el centro. Por ejemplo, nosotros en Barrica ahora hemos hecho bueno, actividad no se puede llamar, pero bueno, hemos propuesto al pueblo que vengan a hacer el documento de voluntades anticipadas con el Colegio de Médicos a nuestro centro y está viniendo gente del pueblo y de los pueblos de alrededor, porque al final con el boca a boca van diciendo, pues en Barrica han organizado esto. Podéis pasaros, llamar a la trabajadora social que os puede facilitar los datos, os puede facilitar días que podáis acudir. Entonces, bueno, es una forma de que la gente venga, también están con los residentes y compartimos algo tan íntimo como puede ser ese documento, ¿no? Porque están gente del pueblo y también gente que vive en nuestro centro. Y en Santutxu, pues lo mismo, al final la mayoría de las familias viven en el barrio. Entonces, pues la comunicación es muy fluida, es muy fácil acceder, ¿no? Me gustaría preguntaros, bueno, preguntarte que Lorea está con nosotras, pero como que no se la puede oír, entonces la cogemos y le damos voz a través de quizás del chat. Si quieres escribir algo, podemos leerlo. Preguntaros cómo, digamos, todo esto, cómo es la línea de tiempo del proyecto o cómo introducís cambios, cómo estáis evaluando, si lo estáis haciendo, cuál es el impacto de todo, tanto de las personas residentes en vuestros centros como de la sociedad, o si ese es un reto que queréis como analizar para profundizar en ese enfoque intergeneracional.
un poco que nos contéis, no sé, quién diseña, cómo se comunica. Nos has dicho claramente que no es lo mismo niños y niñas que personas con discapacidad para que entren. Si salen las personas como con un poquito más de detalles estructurados del proceso, de cómo se genera todo esto a partir del equipo que entiendo que sois vosotras, más personas o cada centro elige cómo llegar, o tenéis una planificación a nivel nacional, no sé. A ver, normalmente lo que solemos hacer es primero juntarnos el equipo técnico de los centros, por lo menos en el caso de Barrica lo hacemos así. El equipo técnico es la fisio, la psicóloga, la educadora social, la animadora sociocultural y yo, la trabajadora social. Entonces, cada uno tenemos un poco como nuestra función en el proyecto, ¿no? Desde trabajo social lo que se hace es un poco comunicar y captar nuevas alianzas para poder crear diferentes actividades o eventos o asociaciones que estén interesadas en trabajar con nosotros. Y luego, pues educadora social y animadora sociocultural son las que crean las actividades normalmente. Y con la psicóloga también, pero bueno, la psicóloga está en otro punto. Psicóloga y fisio son más de participar después y estar en la evaluación final, ¿vale? Entonces, yo suelo llamar a primeros de año a todos los centros con los que nos reunimos durante el año y les propongo estas actividades que hemos creado con el equipo técnico. Entonces, ellos me dan el feedback de lo que les parece bien y lo que no les parece bien y hacemos un grupo tipo mail, por mail, en el que compartimos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, ponemos fechas y demás. Luego se realizan las actividades y en lo que más fallamos es en la evaluación, que es en los que nos estamos poniendo un poco más las pilas ahora, porque evaluamos más con tipo entrevista, ¿no? Preguntando a la persona que ha participado, qué le ha parecido y demás, pero sin guardar los datos y sin llevar unas estadísticas ni nada. Entonces, bueno, funcionamos un poco por intuiciones y eso pues es el punto débil que tenemos y que es el que tenemos que trabajar más fuerte. La idea justo es como recapitular, ¿no? De cara a la intergeneracionalidad. Lo primero sería, siempre lo decimos, como abrir este espacio para involucrar a más personas en el diseño de actividades. En ese caso sería como rol tuyo, Idoia, o de Lorea, bueno, captar o cómo compartimos esta información con los centros y alianzas que queremos involucrar, y si hubiera posibilidad, digamos, de abrir un espacio para consensuar cuáles son los objetivos que queremos medir, ahí diseñas la evaluación conjuntamente con los centros en cosas muy específicas que os gustaría que las personas de dentro y las personas de fuera estuvieran como adquiriendo de más, buscando siempre esta como transversalidad de las prácticas. Podríais tener un elemento de mejora a la hora del diseño también, tanto de los desarrollos de las acciones como del diseño de evaluaciones. Y me ha parecido muy interesante que como que cada persona, trabajador social, animadores, etcétera, como que cada uno se enfoca en una parte, y no sé si habría posibilidad, o si lo hacéis, supongo que lo hacéis con entrevistas y cuestionarios, ¿no? Las evaluaciones. O hay espacios al final del itinerario de actividades para que las personas participantes... Normalmente por entrevistas lo solemos hacer. Ahora vamos a incluir cuestionarios. El miércoles hicimos la Olimpiada en el Berriochoa, que es un evento bastante grande, y ahí Lorea y yo estamos ahora trabajando cuestionarios para mandar a todos los centros y que evalúen tanto los participantes como las personas que han organizado qué cosas les ha gustado más, menos, en qué hemos fallado y propuestas de mejora para siguientes años. Que esas propuestas también nos pueden servir para otras actividades que realicemos en otros lugares. Entonces, bueno, intentaremos ir haciendo a partir de ahora ese tipo de evaluaciones para ir guardando datos y al final que no se nos olvide, ¿no?, lo que pasó el año pasado, porque muchas veces, pues bueno, se queda ahí y hay que ver qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. Y a lo que te referías de crear nuevas alianzas,
También lo que estamos intentando hacer es invitar a centros con los que no trabajamos todavía a que vean el trabajo que hacemos. Igual los responsables de cada centro vengan a ver pues una olimpiada, una jornada de redes, una acción con una asociación, que vean lo que es, para ver si pueden estar interesados o tienen capacidad para trabajar con nosotros. A veces pues no se puede por lo que sea, ¿no? Pero para que vean o para que creen ellos también otro tipo de actividades con otros centros. Eso es lo que también solemos hacer, en el último año hemos estado haciendo. Allí me gustaría incidir en un aspecto que nos pasa muchas veces desde Mimo, digamos, en general, con entidades que estén intentando varios tipos de actividades dirigidas precisamente a empoderamiento comunitario, trabajo comunitario, toma de conciencia de las vidas diferentes que hay dentro de las residencias y los centros, del cómo queremos, digamos, medir ese impacto tanto dentro como fuera. Desde Mimo invitamos, digamos, a que haya casi una reducción de cantidad a favor de elegir, quizás conjuntamente, si puede ser, con las personas de dentro y las personas de fuera, cuál es un medidor que os gustaría utilizar para, en lugar de, o además de hacer, que me da la sensación de lo que estáis contando, que muchísimas actividades y muy diversas, que haya como una línea de base de siempre estamos midiendo 3 o 4 cosas, 3 indicadores, porque de esta forma tenéis capacidad de estar analizando todas las actividades tan diversas que hay y colectivos tan diversos a los que llegáis, pero siempre desde una misma, no sé, confianza, asombro en respeto a la vejez, qué tipo de longevidades hay tan diferentes. Bueno, menciono ejemplos al azar, pero cómo siempre partiendo de un punto, con actividades diferentes, se pueda como escalar esta Lo que ocurre es que nosotros sensación, ¿no? nos basamos un poco a ver, en los centros lo que hacemos es como un proyecto de vida de cada residente, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, en base a ese proyecto de vida, unimos a personas que tienen las mismas aficiones o los mismos gustos o los mismos objetivos en la vida para realizar diferentes acciones. Las acciones siempre están relacionadas con esos proyectos de vida de las personas. Una vez a la semana nos reunimos el equipo para evaluar precisamente eso, ¿no? Esos objetivos que nos hemos marcado con cada persona y si hemos conseguido el objetivo de que se marcó hace 6 meses. Entonces, claro, se hacen muchas actividades, pero porque hay muchas personas diferentes. Entonces, hay personas que igual no les gustan los niños y no quieren ir a un colegio, pero igual hay otras que le encantan los medios de comunicación y quieren ir a compartir una experiencia porque he sido ingeniero o he sido economista o he trabajado en no sé dónde y me ofrecen ir a una entrevista para hablar de eso y yo pongo en valor lo que sé, ¿no? Y es una forma de empoderar a esa persona. Luego hay otras que pues, son cosas mucho más sencillas, que me gusta hacer manualidades y vienen unas niñas a hacer manualidades conmigo, me enseñan a hacer lo que sea y con eso soy feliz, ¿no? Entonces, van desde cosas muy complejas hasta cosas muy sencillas y por eso se hacen muchas actividades. O sea, nosotros no nos podemos permitir hacer simplemente una acción o 2 o 3 porque tenemos mucha gente diversa. Entonces se hacen acciones en base al grupo de personas al que va dirigido. No sé si iba por ahí un poco lo que me querías decir. Genial, porque esto refuerza, digamos, la idea que, por ejemplo, si pudiéramos estudiar, se pudiese estudiar el arquetipo de personas que a lo mejor en diferentes residencias, incluso en pueblo, en ciudad, Sí. en comarcas, en tal, son personas que tienen en común gran interés por el aprendizaje, pero no a través del vehículo de la infancia, por ejemplo, ¿eh? Por Entonces, ejemplo. este sería como un arquetipo. Otro arquetipo sería, pues no, yo quiero quedarme dentro y que vengan a verme con actividades dentro, yo no quiero salir. Otro tipo, ¿no? Entonces, como trabajando con arquetipos, facilita, por ejemplo, incidiendo en lo que estaba buscando fomentar, que haya una conversación con estas personas para identificar de qué
qué manera nos sentiríamos satisfechas si yo soy la persona con dependencia de la residencia, de qué manera me sentiría satisfecha o me gustaría verme después de las actividades de todo el año, ¿no? O a la vez a la infancia preguntarle lo mismo. Entonces, establecer allí como un indicador muy específico para ir midiendo estos cambios, aunque sean algunas veces pueden ser minúsculos, algunas veces son más llamativos. Seguramente niños y niñas tendrán unas características muy diferentes, ¿no? Respecto a otros tipos de colectivos. Pero cómo a través de esas tantas actividades que hacéis podéis tener un hilo conductor que pueda medir el impacto de todas esas actividades en retorno no sé, en postura física, postura social respecto a los demás residentes, porque entiendo que es muy complejo el reto que tenéis precisamente por la diversidad. Por la diversidad, cantidad, diversidad de centros, diversidad de colectivos fuera, dentro. Entonces, creo que sería beneficioso a la hora de incidir en un proyecto intergeneracional saber cuáles son, por ejemplo, personas con este proyecto de vida longevo, de qué manera lo estamos construyendo y cuáles son, qué estamos esperando de esas relaciones que queremos promover con otros colectivos. Pero si trabajamos en arquetipos, quizás sea más fácil identificar uno o dos indicadores para estar evaluando las actividades específicamente, pero a nivel transversal, tener un indicador de base que sea igual para todas, no sé, confianza, también otro tipo de capacidad de relación, otro tipo de indicador que las personas lo elijan, a la vez que el equipo, que abramos ese espacio de relación insertando, digamos, la voz de las personas participantes en el diseño de esas evaluaciones, ¿no? Que se pueda como transversalizar. Pero que también depende, entiendo, y no sé si esto puede ser una reflexión que podamos compartir aquí, de la misión y visión y valores de la entidad a la hora de dónde nos queremos posicionar, dónde os queréis posicionar como Colisée. Claro, la cosa es que el proyecto de vida de cada persona sí que se evalúa cada 6 meses con ellos. Lo que evaluamos peor son las actividades en general. Eso es en lo que estamos ahora. Entonces, yo sí que se habla, el equipo habla con la persona cuando pasan 6 meses y nos hemos propuesto unos objetivos con ellos, se vuelve a hablar al de 6 meses y les preguntamos, ¿hemos cumplido con el objetivo? Pues sí, pues no, pues parcialmente. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y entonces ahí nos establecemos otras acciones, además de las que ya nos habíamos propuesto, si sirven, si no sirven se quitan, para mejorar el de cada persona. Pero claro, es muy individualizado. Hay que mejorar un poco la evaluación, pues como decías tú, ¿no? Con arquetipos para evaluar la actividad en general, más que de forma individualizada. Claro, porque si trabajarais con arquetipos, podríais aplicar observaciones en actividades específicas vinculadas a los arquetipos del proyecto vital, que lo veo como una riqueza, o sea, como una ventaja, el hecho de evaluar el proyecto vital y no de evaluar las actividades. Me parece que tenga mucho más sentido y que encima os puede ayudar en esta transversalidad, digamos, de todas las actividades para que estén en función de las vidas de las personas que están en la residencia. Quizás podríais añadir, o cómo lo están haciendo, las entidades que estáis en alianza, cómo están mirando el proyecto vital de las personas que están involucradas con esto. Allí a lo mejor una posible mejora también es cómo compatibilizamos o compartimos los hallazgos de las evaluaciones de todas las entidades, ¿no? Y cómo podría ser, que no sé si tiene sentido en vuestro caso, una visibilización de los resultados que puedan ser diferentes o parecidos en diferentes territorios de España, bueno, incluso de otros países ya sería, bueno, yo qué sé, más allá, pero como en un entorno
rural se consigan cosas, igual son diferentes, igual son parecidas, en dónde son parecidas, dónde son diferentes y de qué maneras esas relaciones, y ese es un poco como el punto principal del enfoque, es cómo promovemos estas relaciones más allá de no sé cuántas actividades recurrentes con el mismo tipo de colectivo. Esa sería una pregunta. Con infancia o con niños y niñas delante, ¿cuántas veces se ven al año con las mismas personas? Claro, los proyectos, sobre todo con colegios, se hacen 1 o 2 veces al año. Entonces, con una misma clase. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la escuela de Plencia, ¿no? Trabajamos con cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, sí que se vuelven a ver, pero cada año, porque con una clase se trabaja, por ejemplo, el carnaval, lo hacemos de forma conjunta, con otra clase se hace una olimpiada en el colegio y con otra clase se hace una jornada de redes que le llamamos aquí en la residencia, ¿no? Entonces, un mismo curso, claro, va avanzando y va haciendo las diferentes actividades, pero solamente se juntan una vez al año haciendo diferentes actividades. No sé si me he explicado bien. Sí, totalmente. Claro, entonces, eso para reforzar, digamos, también para las personas que nos escuchen en diferido, lo principal sería encontrar maneras para abrir espacios de vuelta a verse y estrechar o profundizar en el tipo de interacción y relación que pueden tener personas de diferentes colectivos en esas actividades. Quizás en vuestro caso esto no sé si va a ser tan posible, entonces tendríamos que implementar quizás espacios, o podría ser una posibilidad, espacios para hacer una evaluación de proyecto de vida, incorporando, no sé si puede ser familias, incorporando las personas trabajadoras, pero más allá de la persona que hace la entrevista y que realmente está redactando, creo que el informe, ¿no? Cada 6 meses, que es lo que has dicho. Incluso, no sé si puede ser, si en el caso de niños y niñas puede haber una profesora o un profesor que haya visto esta persona y que en el momento de la actividad pueda haber tomado alguna nota de la postura física, de algo, de como observador no participante puede estar notando, con lo cual si la actividad se puede hacer 1 vez o 2 al año y no se puede implementar más por cantidad, calidad, espacio, lo que fuera, ¿cómo introducimos una ampliación del espacio de relación a la hora de estar evaluando? Entonces, añadimos más colectivos, más personas, más voces a la recogida y la evaluación. Sí, para que puedan recoger datos personas que no seamos solo nosotros, ¿no? Al final, el que está viendo o está participando también puede observar cómo están los demás. Eso también es un punto importante, sí. Lorea estaba mencionando aquí en el chat que en Quiriquiño se hacen proyectos comunitarios que tienen una duración de curso escolar con encuentros semanales y quincenales. Claro, entiendo que en Bilbao, en un territorio como mucho más denso, es una ciudad, tenéis como capacidad de repetir esos encuentros más allá, ¿no? O sea, el proyecto internacional quiere un largo plazo, con lo cual, si es un proyecto vital, queremos establecer, y para que sean relaciones de valor y donde haya un impacto más allá de, bueno, de la actividad en sí, se prevé como una recurrencia, ¿no? Entonces, bueno, hay como estas dos partes que se pueden implementar, tanto del diseño de evaluación como en el proyecto recurrente de acciones. Machalen tiene una pregunta, sí. Sí, ¿cómo se pueden pensar en estos indicadores cuando tengo tantos agentes y un agente para cada proyecto? O sea, cuando hay tanta diversidad y o sea, cuando mi ecosistema es tan amplio y se activa una parte con otra y para conseguir esa transversalidad en la necesidad de ir avanzando en el objetivo realmente del espacio, ¿no? De los centros de mayores, ¿cómo consigo definir, o sería importante definir estos indicadores con todos los agentes de mi entorno? Si quieres, puedo avanzar una respuesta desde nuestra parte para ver luego de qué forma lo estáis ya trabajando en vuestra entidad.
por lo general, normalmente se hace como un diagnóstico o línea de base donde intervengan todas las personas agentes que están relacionadas con el proyecto de vida de las personas residentes, con lo cual tendría que ser, y una clave de la intergeneracionalidad es incorporar visiones, que es lo que acabamos de decir, con lo cual tienes un diagnóstico del punto de partida, bueno, punto de partida que no es un punto de partida porque lleváis trabajando muchos años, pero un diagnóstico, a partir de ahí se deberían elegir objetivos específicos que se quieran trabajar o por años o desde la entidad. Cada entidad tendrá un marco teórico estratégico donde se elija desde qué lugar se quieren conseguir mejoras en el proyecto vital de personas residentes. Y a partir de ahí se montan unas acciones muy alineadas y de hecho las entidades con las que estáis haciendo, digamos, alianzas, por supuesto van a estar alineadas con vuestros objetivos estratégicos y a partir de allí todas las acciones se van evaluando confrontadas con esta línea de base, ¿no? A mí me parece que hay un riesgo altísimo de entidades que trabajan con personas mayores o con diversos tipos de colectivos en hacer muchas actividades. Si no se tienen definidos como los objetivos principales frente a los cuales se quiere medir el impacto, ese impacto, aunque pueda ser muchísimo y de muy alta calidad, se diluye a la hora de visibilizarlo, porque es difícil, digamos, lo que preguntaba Machalen, es difícil si no se tiene bien diseñada la evaluación desde el principio del año o cada cuánto se quiere hacer. Hay impactos que se quedan invisibilizados de alguna manera. Eso es el riesgo, ¿no? Más allá que no haya calidad o que no haya impacto, que sí que lo hay, como que se queda invisibilizado, con lo cual hay una parte de toma de conciencia incluso del equipo que se puede quedar afectada porque si no se visibilizan, por supuesto no se toma conciencia. Si no se toma conciencia, no se mejora para el año siguiente, ¿no? No sé cómo en este reto, cómo estáis. A ver, el tema de la visibilización, nosotros también fallamos un poco. Las cosas que se hacen en el centro, muchas veces sí que las sabemos lo que somos el equipo técnico, pero no tanto el resto de personal que trabajan en la residencia. Y son un punto muy importante también para nosotros, porque al final el personal auxiliar está siempre con ellos. Muchos son profesionales de referencia de muchos de los residentes con los que trabajamos y ellos muchas veces se quejan y tienen razón de que no se enteran de las cosas que hacemos o por qué las hacemos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de equipo que también estamos iniciando este año con formaciones. Al dar las formaciones, pues yo que voy a dar una formación de atención centrada en la persona, incluiré ahí todos los proyectos que tenemos, por qué hacemos cada cosa, con quién lo hacemos y por qué con unos sí, con otros no, ¿no? Porque muchas veces dicen, pues ¿qué más da? Que este no quiere ir al Guggenheim, pues que vaya este, ¿qué más da? No da igual, o sea, tiene que ir la persona que realmente quiere ir, o sea, no es salir por salir, hay cosas que valen para esta persona y hay cosas que no, o las familias también no entienden. ¿Por qué ha ido este y no ha ido el otro? Pues igual tenemos que dar esa formación tanto a las familias como al personal del centro y que sepan un poco por qué trabajamos de esta manera y también así va a haber una mayor unión del equipo. Y nos va a facilitar que ellos también participen y se sientan parte del proyecto. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer. Lo que pasa que a veces es complicado, los tiempos pues, no llegan. Bueno, día a día, ¿no? Pero hay que hacer por hacerlo bien. Es otro punto que hay que mejorar. Aparte de la evaluación, el ver cómo informamos a la gente que trabaja con nosotros y que vive con nosotros, ¿no? Como son las familias y son los trabajadores. Y aquí has mencionado un aspecto súper importante que es el por qué y con quiénes lo hacéis y por qué con algunos sí y por qué con algunos no, porque precisamente está vinculado al tipo de personas que tenéis dentro, a vuestra comunidad específica. Y allí seguramente habrá mucha diferencia entre entornos diferentes, ¿no? Pero para recapitularlo, digamos, a la hora de estar diseñando procesos,
es importantísimo, digamos, el establecer un objetivo específico y el porqué de cada cosa que estés haciendo, que tiene que estar alineado con el porqué de la entidad y luego el porqué bueno, del servicio específico, porque una entidad puede tener muchas cosas diferentes. Y me gustaría muchísimo incidir, para que nos escuche después, que no es tanto identificar cuáles son las actividades que resulten o que tengan más impacto o cuáles son los temas que podemos tratar y todo esto, porque todos estos temas salen o emergen de una comunidad específica. Entonces, no es tanto el qué estamos haciendo, sino el con quién y el para qué, que acabas de mencionar tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el cómo utilizamos la comunicación interna-externa y la formación, que también acabas de mencionar, que es una clave fundamental del enfoque intergeneracional. Si nos formamos a todos los equipos, por lo menos a los que están más en contacto con el diseño de esos procesos, para cualquier enfoque, pero especialmente para un enfoque relacional, como es el enfoque intergeneracional, es súper importante, ¿no? Porque al principio has mencionado de que para comunicar esas actividades, Machado me preguntaba que si soy un ciudadano de pie de calle, si puedo entrar o no, la verdad es que lo veo interesante que todo se vehicula a través de entidades, porque así tiene más sentido que si hacemos un diagnóstico del grupo Colisée y del proyecto de vida, cada persona, cada equipo que está vinculado con según qué tipo de personas, mencionen cuáles son los puntos que os gustaría trabajar, luego hacéis el match, digamos, o el encaje con la entidad que tenéis delante o lejana, da igual, que los que queréis alinear, para ver si lo que podéis ofrecer encaja con lo que ellos necesitan o de qué forma ellos quieren trabajar o ellas su impacto, ¿no? Y cómo estos dos impactos se pueden reforzar. No sé si queréis mencionar cuáles pueden ser los desafíos que veis ahora como pasos a seguir a futuro. O cosas que no se han tratado que os gustaría preguntar Pues sí, los desafíos que tenemos es pues cómo visibilizar, ¿no? Lo que hacemos y cómo hacer que podamos buscar nuevas alianzas, pues visibilizando nuestros proyectos, que es en lo que estamos un poco, ¿no? Enseñar a nuestra comunidad lo que hacemos y ver quién pudiera estar interesado en trabajar con nosotros y favorecer esta inclusión de las personas mayores en la sociedad, ¿no? Que al final es el objetivo. Luego, innovar también en acciones y en actividades, pues bueno, también aprendiendo de otros, ¿no? Por eso también hemos estado en las formaciones y queremos ver qué hacen otras personas para poder mejorar lo que hacemos nosotros. El desafío económico y de recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Bueno, el de recursos económicos pues no está tanto en nuestra mano, pero el de recursos humanos sí, pues con lo que hemos dicho de la formación y informar a las personas con las que tratamos, con las que vivimos, de lo que hacemos, probablemente las personas que si se sienten parte del proyecto y se les informa de lo que hacemos y por qué lo hacemos, participen mucho más o colaboren mucho más que si simplemente lo organizamos nosotros y ya está, ¿no? Y ahí se queda. Pues bueno, abrirlo un poco a todos. Y bueno, luego pues el tema de espacios y transporte también es un desafío, porque por ejemplo en Barrica el transporte es un desafío importante. No tenemos cómo movernos, ¿no? A no ser que sea con un transporte adaptado. Ahí entran también los recursos económicos, ¿no? Entonces, claro, puedes querer hacer mucho, pero a veces no te permite en dónde estás hacerlo, ¿no? Nosotros lo hacemos pues trayendo a la gente a nuestro centro, que al final es la forma más fácil que tenemos porque tenemos espacios muy grandes. En Quiriquiño es todo lo contrario. Ellos se pueden mover más fácilmente, tienen asociaciones que pueden ir incluso a pie, andando, y los chavales o centros que están alrededor pueden acceder a su centro muy fácilmente porque tienen transporte público. Aquí en Barrica tenemos un autobús a la hora, entonces, bueno, se complica el tema, ¿no? Entonces, pues, pero por ejemplo en Quiriquiño tienen un espacio más pequeño.
Entonces, bueno, hay que ir adaptándose. También yo creo que por eso estamos tan unidos, ¿no? Porque lo que tiene uno no tiene el otro y dices, bueno, pues hacemos una cosa grande, pues venga, vamos a Barrica a hacerla, ¿no? Y nos llevamos a la gente de Bilbao a Barrica y también así nos conocen. Pues hay que al final pues ser un poquito abierto y adaptarse a la situación que cada uno tiene, ¿no? Para mejorarla. Es súper interesante además que haya esos espacios para que conozcan más vuestro proyecto, ¿no? Las personas que escucharán este podcast pueden conocer más qué estáis haciendo. Y me salía como desafíos para la comunicación, que aquí también Lore ha puesto que depende del tipo de actividades, ¿no? Y que ponéis carteles en el barrio para informar, o la ayuda a las asociaciones y los comerciantes del barrio también es otra fórmula, pero tú, Idoia, has mencionado uno de los aspectos más importantes del enfoque es cómo nos estamos relacionando con los equipos y con todos los agentes involucrados, ¿no? Entonces, creo que la comunicación tiene como varios puntos, pero una parte es informar y devolver lo que estáis haciendo a todos los entornos que podáis, pero lo más interesante del enfoque intergeneracional es cómo estamos interactuando, con lo cual la posibilidad de que personas que estén involucradas en actividades del 2024 sigan informando y comunicando a personas que quieran estar involucradas en 25, 26 o los años venideros, digamos, cómo podéis establecer esos canales para que la comunicación llegue a través de personas, más allá que a través de canales. Igualmente podéis tener una base de datos con entidades y ciudadanía para ir informando, ¿no? Pero cómo podemos rescatar espacios que, por ejemplo, lo que acabas de decir, de que hacéis cosas en centros llevando gente de un centro para otro. O sea, cómo podéis abrir. Algunas veces no será posible hacer puertas abiertas, pero ¿cómo podéis abrir espacios de relación donde estas comunicaciones cuenten las evaluaciones, cuenten los cambios en la vida de las personas? O sea, pero de una manera que haya una conciencia colectiva respecto a todo esto, más allá de las personas que hayan participado en las actividades, y cómo estamos diseñando desde el principio del año, desde el principio del marco estratégico que tengáis, cuáles son los puntos que queremos abrir a la ciudadanía, a gente que, como decía Machalen, no está invitada porque no llega la información o a través de entidades, ¿no? O sea, cómo estar abriendo la comunicación a una parte más relacional que no es tanto de informar, sino más de interactuar. En eso de profundizar en el inter, que son estas generaciones. Y luego, a la hora de trabajar los proyectos vitales, como generaciones anteriores, quizás en ese caso de entidades externas, de niños y niñas, de generaciones que ya han estado con vosotras en años anteriores, siguen aportando datos, aportando calidad, aportando conocimiento a las personas residentes, ¿no? O sea, cómo estos dos vasos se comunican tanto dentro como hacia afuera, para que vayamos más allá de la información. Establecemos relaciones también a la hora de estar comunicando los resultados de las actividades. No sé si nos queda algo por decir para ir viendo cómo podemos cerrar, recapitulando lo que estábamos hablando. ¿Os queda algo por comentar? Pues en principio no, animar a todo el mundo a que trabaje de esta manera, porque es cierto que las personas que viven en los centros se sienten muy gratificadas, o sea, se sienten muy bien participando en diferentes cosas, saliendo del centro y pudiendo relacionarse con otras personas, ya no te digo con niños, hablo de cualquier generación. Al final todo enriquece y dar valor a las personas mayores porque tienen mucho que enseñarnos, tienen una sabiduría impresionante y te sientas a hablar media hora con ellos y bueno, pues aprendes, ¿no? Y nosotros tenemos un grupo de niñas que llevan viniendo aquí 6 años, o sea, vinieron siendo unas niñas de 9 y ahora tienen muchas 16. Y han visto cómo ha evolucionado todo, incluso han visto cómo ha fallecido gente, ¿no? Y de eso también se aprende. Entonces, yo creo que nos teníamos que poner a ello y hacer una sociedad más inclusiva y darles valor a las personas mayores que las tenemos, yo creo que un poquito olvidadas en muchos casos.
Pues si queréis entonces hago un pequeño resumen para también las personas que nos escucharán después, que es como lo primero que hemos dicho es la posibilidad, si tenemos centros parecidos o centros de día o residencias, etcétera, que podamos trabajar con arquetipos para identificar personas que tengan mismas motivaciones, necesidades y deseos, un poco trabajando el mapa de empatía o otras diferentes herramientas que hay en el diseño de proyecto, para identificar de qué manera estaríamos satisfechas para la mejora o el cambio o la transformación un poco, o aunque sea en detalles que para personas que no están en una residencia pueden ser pequeños, pero que pueden ser muy grandes para personas que están dentro de una residencia, y cómo estamos midiendo esto. Luego se ha mencionado un aspecto muy importante que es el por qué y el con quién estamos haciendo las actividades, y allí creo que identificar con un diagnóstico de entidad cuáles son los valores y los indicadores específicos de cada comunidad. No es tanto copiar una cosa de una entidad a otra, ni de un barrio a otro, sino ver dentro cuáles son las palancas que queremos utilizar aquí dentro y vincularnos en el por qué. Porque este por qué nos puede alinear a la hora de establecer alianzas con un colegio más que con otro, porque a lo mejor tiene un por qué que se alinea o hace match o encaje con nosotras. Y luego la tercera cosa muy importante que hemos dicho es la comunicación, que desde mi perspectiva a la hora de comunicar tenemos que ir más allá de la información. Entonces, ¿cómo conseguimos? La pregunta sería, ¿cómo conseguimos llegar a interactuar mientras estamos comunicando? Y una de las formas es embajadores y embajadoras naturales de nuestros proyectos, tanto porque han participado como porque son familias o son entorno o son profesores de esas entidades, y cómo ellos se pueden hacer como luciérnagas o embajadores de todo lo que está pasando para ir, por ejemplo, la red de comercios es buenísima, la posibilidad de tener sitios físicos, espacios físicos acondicionados y diseñados a propósito para que estas actividades se den, para que las comunicaciones sea, aunque sea paulatino, sea relacional y no sea tanto un boletín informativo, ¿no? Que siempre al final llega cada vez a menos personas, o esto es lo que desde mismo estamos como percibiendo. Con lo cual, la idea de mantener lo que acabas de decir también de la niña de 16 años que está con vosotros desde hace tiempo, cómo seguir manteniendo esta idea de largo plazo. Aunque las personas en la residencia vayan cambiando, bueno, es ciclo natural de vida y muerte, cómo esta cultura se puede ir manteniendo en el largo plazo. Y quizás allí, en la evaluación desde el colegio o desde otras entidades, es eficaz para hacer ver este impacto dentro de la residencia, porque se está transfiriendo a una cultura de residencia, ¿no? Más allá de la singular persona, del singular proyecto vital. Así que nada, me gustaría agradeceros a todas, a Lore especialmente con la frustración de no haber podido hablar en físico, pero que estás aquí y estamos muy contentas y muy presentes. Y esto, que estamos en el BBK Topa Escola, que podéis encontrar más recursos y todos los actividades que están en el BBK Topa, y que por nuestra parte creo que estaría. Gracias Idoia, Lorea. Gracias a vosotros. Eskerrik asko y mucho ánimo y una gozada tener dos espacios tan diferentes aquí en el mismo podcast, que se aprende también mucho de los dos escenarios, ¿verdad? Sí, gracias. Hasta luego, gracias. Agur, gracias. Intergeneracionalidad, una palabra tan larga como los beneficios que ofrece. BBK Topa, conectando generaciones.